Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a hacer una pregunta que quizá no sea capaz de responder completamente, que es la siguiente. ¿Lo que está haciendo Donald Trump acerca a los Estados Unidos a una economía del tipo de la que tenía en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner? Vamos con ello. Obviamente los Estados Unidos son una economía mucho más sólida y en términos institucionales es una economía más independiente que la que tenía en Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Pero es cierto que la aprobación ayer de la One Big Beautiful Act o Beautiful Bill, es decir, la ley Una Grande y Bella de Donald Trump, va a producir muchas tensiones presupuestarias y en esas tensiones presupuestarias veremos a dónde va el déficit del gobierno de los Estados Unidos. Ya sabéis que el bueno de Elon Musk se pilló un globo de no te menes precisamente por la aprobación de esta ley que tiene como efecto inmediato un incremento de la deuda. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, ese crecimiento de la deuda pública puede ser en los próximos 10 años de entre el 3,2 y el 3,8%, entre 3,2 y 3,8 billones de dólares, que si les incluimos los intereses podrían alcanzar los 4,5 billones de dólares, que se sumarían a la enorme deuda que tiene acumulada el gobierno de los Estados Unidos. Y por lo tanto a la posibilidad de estar pagando unos intereses de la deuda elevadísimos. Unos intereses que en los próximos años podrían alcanzar los 800.000 millones de dólares, es decir, el presupuesto íntegro del Pentágono. Es decir, todo lo que se gasta Estados Unidos en tener ese enorme aparato militar para poder intervenir en todo el mundo, pues exactamente esa cantidad sería la que estarían próximas a pagar las administraciones americanas en el futuro, a las cuales esta ley ayudaría precisamente a acercarse, es decir, a ese tipo de escenario. Desde ese punto de vista hay algunos que empiezan a plantearse si no estamos en los Estados Unidos aproximándonos a un horizonte de dominancia fiscal, es decir, un horizonte en el que las políticas económicas son arrastradas por la política fiscal y en concreto donde la política monetaria es arrastrada por la política fiscal. Es decir, si en los Estados Unidos van creciendo los déficits públicos, y llega un momento en que los tipos de interés de la deuda tienen que subir porque la gente empieza a desconfiar de esa deuda y por lo tanto a pedir rendimientos más altos de esa deuda, en ese caso puede tener problemas el Tesoro para poder hacer frente a sus obligaciones y en ese caso puede existir la tentación dentro de la Reserva Federal de bajar tipos de interés para solucionarle la vida al gobierno. Es cierto que en los Estados Unidos la independencia del Banco Central es muy sólida y es muy difícil imaginar en qué circunstancias esa independencia del Banco Central fuera a disolverse de forma completa. Hemos visto en los primeros meses del mandato de Donald Trump esa pugna en la cual primero Donald Trump quería buscar las maneras de poder echar a Jerome Powell, al gobernador de la Reserva Federal, y como Jerome Powell le planteó que ellos pueden defenderse en términos jurídicos muy eficientemente. Y hasta que se acabe su mandato, él puede atarse al puesto, a la silla, de tal forma que Donald Trump no le pueda echar. Creo que tiene hasta finales de 2026. Luego la estrategia de Donald Trump ha variado y lo que ha estado haciendo ha sido criticar a Jerome Powell, sobre todo en sus políticas de no bajar los tipos de interés. Es cierto que Jerome Powell está en una tesitura provocada por el propio Donald Trump. Está observando que debido a los aranceles y debido a la guerra que está estableciendo Donald Trump por todo el mundo, por cierto, abro paréntesis, guerra que no se cierra este día 9 de julio, porque lo que estamos viendo es que los acuerdos comerciales no se van a culminar. Por ejemplo, os pongo el caso del acuerdo de los europeos, que hoy tenemos noticias acerca de que no han logrado las partes negociadoras romper el muro y poder acercarse más o menos a algún tipo de acuerdo. Desde ese punto de vista, esos aranceles están planteando un horizonte en el que si se mantiene en el 10% o en el 20% en algunos casos, como es la perspectiva, por ejemplo, que se está abriendo con la Unión Europea, los productos dentro de Estados Unidos se van a encarecer. Y hasta que se produzca el milagro en el que confían, por ejemplo, los economistas asesores de la Casa Blanca, de que los aranceles vayan creando un crecimiento de la base industrial de los Estados Unidos, está claro que dentro de los Estados Unidos la oferta de bienes no será muy abundante y por lo tanto los precios van a crecer. Este es el miedo que tiene Jerome Powell, que los precios van a crecer. Y es por eso que ha estado retrasando el momento de la bajada de los tipos de interés, aunque parece que este verano tendremos una bajada de tipos de interés. Pero en cualquier caso lo que está presionando Donald es a esta idea. Esta idea de, oiga, yo voy a necesitar
que el rendimiento de mis bonos, de mi deuda pública, sea bajo para que la factura total no sea desorbitada. Y en eso necesito que el Banco Central me ayude bajando los tipos de interés. Es aquí donde nos encontraríamos con un horizonte argentino, entre comillas. Es decir, si la Reserva Federal cediera a estas voluntades, o si en el próximo cambio de gobernador llegara un gobernador que tuviera siempre la oreja puesta en lo que le dice Donald Trump, entonces nos podríamos encontrar con una Reserva Federal que efectivamente ayuda a la financiación de los déficits del gobierno, en los déficits en este caso del Tesoro de los Estados Unidos, y por lo tanto en una situación argentinizada. Eso provocaría una gran desconfianza en el bono americano como depósito de valor, es decir, como seguro, como puerto seguro de los ahorros mundiales, y seguramente afectaría de manera importante al valor del dólar. Acordaos que estas políticas de connivencia entre el Banco Central y el gobierno no son nuevas y no son exclusivas de Argentina. En Turquía las hemos tenido con Erdogan presionando al Banco Central y cambiando gobernadores como si no hubiera un mañana. En un año me parece que puso 4 distintos, y forzando efectivamente que los tipos de interés estuvieran cada vez más bajos, aunque el gobierno se endeudara de forma creciente, y provocando que la lira turca perdiera, pues me parece que fue un 75% de su valor. Es difícil imaginarse a los Estados Unidos en este escenario, pero no a Donald Trump en este escenario. Porque Donald Trump cree además que esta ley va a ser una ley con un efecto expansivo en términos económicos enorme. De hecho, este Consejo Asesor de Economistas de la Casa Blanca, que está dirigido, creo que todavía, por Stephen Miller, el que propuso precisamente toda esta guerra arancelaria, piensa que el crecimiento económico de los Estados Unidos puede pasar del 4,5% y alcanzar el 5,2% en el corto plazo, debido no solamente a esto, sino a que los aranceles traigan industria a los Estados Unidos, a las políticas migratorias y de parada y expulsión también de migrantes ilegales, que van a hacer que los salarios crezcan, y que crezcan los salarios reales, ahí existe también una esperanza muy grande, y que las desregulaciones hagan que la economía explote en términos de crecimiento. Es cierto que cuando uno consulta otros modelos de crecimiento, que no tienen por qué ser mejores que los que tienen el Consejo Asesor de Economistas de la Casa Blanca, como por ejemplo el modelo presupuestario de la Universidad Penn y la Universidad Wharton, el modelo presupuestario Penn-Wharton, estos afirman que el crecimiento a 10 años ellos no lo ven mayor al 0,5% como efecto derivado de esta ley. Y lo que sí está claro es que la oficina presupuestaria del Congreso lo que está viendo van a ser crecimientos muy grandes del endeudamiento. Por otra parte, el Tesoro se está endeudando a corto plazo para obtener rendimientos más cortos. Suele ser lo normal que cuando tú te quieres endeudar a corto plazo los tipos de interés sean más cortos que cuando te quieres endeudar a largo, en el sentido de que el largo plazo es más incierto. Generalmente las curvas de tipos de interés pues son curvas con pendiente creciente. ¿Cuál es el peligro de estarse endeudando más a corto que a largo plazo? Pues que a corto el efecto de variaciones de los tipos de interés se van a percibir con más fuerza y por lo tanto se van a transmitir con más intensidad a la refinanciación de la deuda. Y ahí se puede ver el gobierno de los Estados Unidos pues apurado a la hora de poder hacer frente a sus responsabilidades fiscales. Así que fijaos lo importante que es esta cuestión de la dominancia fiscal. Hoy se me ha sugerido hablaros de esto por un artículo de opinión que había en Wall Street Journal y que yo creo que tiraba muy bien la piedra, y como es una cuestión que bueno, pues está ahí encima de la mesa ya de forma un poco permanente, pues me interesaba el hacer este pequeño comentario, por lo menos para que lo tengáis ahí en el radar, porque creo que es una cuestión realmente importante. Veremos cómo se manifiesta esta ley una vez ya aprobada, con las reformas que se han producido en el Senado y posteriormente otra vez en el Congreso, en la Cámara de los Representantes. Es cierto que tenemos que volver a revisarla con un cierto detalle, sobre todo para ver esa vía expansiva del crecimiento que puede tener la ley, para ver si realmente existe y puede ser potente, porque lo que sí está claro es que la ley va a ser una ley deficitaria. Y con las intenciones de Donald Trump de presionar a la Fed para que baje tipos de interés, no digo yo Cristina Fernández de Kirchner, pero cierto parecido a lo mejor acaban teniendo. Y muchachos, hoy es sábado, juega el Real Madrid, así que no hay que generar PIB. Hoy hay que pasárselo bien delante del televisor, ya sea viendo ganar al mejor equipo de la historia o viéndole perder, que al fin y al cabo sabemos que hay gente a ambos lados de la frontera. Busco la puerta de salida y nos vemos muy